Where are you from? Perú. Peru! Very, very good, very nice Peru, my friend. El Simit es un producto bastante básico, es necesario, todas las mañanas la gente lo consume. Aquí justo el señor nos ha traído las diferentes formas de preparar tu doner kebab. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Yener Silva. El día de hoy me encuentro aquí en Estambul, Turquía, la ciudad más importante de este país. Y vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a probar las comidas callejeras aquí en Estambul. En esta ciudad tenemos miles de comidas callejeras. Vamos a tratar de capturar lo más icónico. Esta ciudad es caracterizado por tener la mayor cantidad de habitantes aquí en este país. Y muchas veces vemos transitando a miles de gentes por un lugar y otro. Así que no va a faltar ninguna comida callejera por ahí en alguna esquina, en algún lugar. De repente con este sol intenso vamos a encontrar de repente algún heladito turco y por qué no también algún té turco, y vamos a probar también distintas comidas alrededor de este video. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a probar estas deliciosas comidas turcas. Vamos para allá. En primer lugar, y lo que la mayoría de turcos consumen cada mañana, es el popular simit. Este es el simit, es una especie de bagel con semillas cubiertas alrededor. Lo tienes de la manera más simple, como también lo tienes cubierto tanto de Nutella o de algún otro potaje. El precio de este simit es de 15 liras turcas y también tienes de diferentes rellenos, ¿no? Como de Nutella, queso, alguna fruta. Nosotros vamos a probar el simit, el más sencillo. Así que vamos a pedirle un simit aquí al señor. Hello, one please, one simit. Y vamos a probar qué tal está. En realidad esto por lo general se suele comer por las mañanas acompañado de un té turco para poder llenarse de un poco de carbohidratos y tener un poco de energía por las mañanas. Particularmente el simit es un poco chicloso, no es tan crocante ni tampoco tan blando, suele ser un poquito duro, pero con el tecito como que amortigua, pasa. Está muy rico, es bastante, cuesta tan solo 15 liras turcas, es muy barato, y esto puede acompañarte en una caminata, camino al trabajo o por las mañanas para que te sientas con un poco de energía. Muy rico, este es el popular simit aquí en Turquía, en Estambul. El simit es tan popular aquí y tan importante aquí en Turquía que hay un dicho muy popular que dice: se trabaja para consumir simit, o sea, se trabaja para lo esencial, para lo básico y necesario. El simit es un producto bastante básico, es necesario, todas las mañanas la gente lo consume. De hecho, aquí en Turquía mucha gente consume bastante pan, así que este es un producto muy importante para los turcos. Sigamos con la siguiente comida, vamos. Como segundo plato, y estamos muy cerca al Bósforo, exactamente en el puente Galata, se encuentran los famosos platillos de pescado que son los balik ekmek. Los encuentras de distintas formas, de distintas preparaciones, pero el más clásico es el de acá. ¿De qué trata? Se trata de pescadito envuelto con verduras y con un pancito. Es como si fuese una butifarra. Ese es el balik ekmek. Aquí lo preparan de manera tradicional. Ese es el pancito, ahí está el pescado. Ahorita le van a colocar un par de verduritas. Este platillo es famoso sobre todo cerca al puente Galata, porque los pescadores en ese momento preciso salen a pescar desde la mañana y comienzan a vender sus productos muy cerca aquí. Este puesto muy tradicional lo tenemos a pocas cuadras del puente Galata y es un lugar imprescindible para poder probar este delicioso platillo. Así que vamos a esperar a que nos sirvan. Cuesta tan solo 190 liras turcas y vamos a ver qué tal es. Miren chicos, acaba de llegar el platillo. En realidad es bastante grande. Yo me he quedado sorprendido y está recién calientito. Tiene su pescadito, tiene sus verduritas envuelto con este sándwich, y además pues te dan una toallita húmeda cuando terminas de comer para que estés totalmente satisfecho. Vamos a probar qué tal está este platillo. Vamos a probar el balik ekmek. Esta es la primera vez que pruebo este tipo de platillos. Aquí adentro no hay tanto relleno, por lo que lo voy a partir
para poder ir hacia el centro y degustar de este delicioso plato que todavía no sé si es rico, pero vamos a ver. Bastante bueno. Es como si fuese un pescadito frito con un poquito de salsita. Le han puesto su lechuguita, alguna que otra verdurita. El pan calientito, lo tuestan ahí en la misma parrilla. Muy bueno. Y definitivamente por el tamaño está suficiente como para que puedas almorzar este plato. Muy nutritivo, tiene pescadito y altamente recomendable. Así que este es el Balik Ekmek. Yo me termino mi platillo y vamos a buscar otro plato más aquí de comida callejera en Estambul, Turquía. No podemos hablar de comida callejera aquí en Estambul, Turquía, si es que no hablamos del famoso doner kebab. El doner kebab está puesto aquí en una especie de espeto y es cortado poco a poco en pequeñas lonjitas de carne, ya sea de pollo o ya sea de carne, y se coloca en una especie de tortilla envuelta con ensalada, con papas fritas o con el ingrediente que tú desees. Aquí justo el señor nos ha traído las diferentes formas de preparar tu doner kebab. Puede ser en el típico doner, que es la tortilla envuelta, o lo puedes hacer en este tipo de pan, en pan baguette o en este otro tipo de pan. Acá te ofrecen las variedades de panes para que puedas envolver tu doner kebab. Yo lo voy a pedir en este tipo que es el clásico. Acabo de pedir mi doner kebab. En esta oportunidad lo he pedido mixto. Ya lo he probado anteriormente, la verdad es muy delicioso. Sin embargo, es la primera vez que pruebo aquí en este lugar. He pedido el más pequeño puesto que estamos pidiendo distintos platillos de comida callejera. Sin embargo, vamos a darle la primera mordida. No sin antes mencionarle que normalmente las personas aquí locales lo combinan con esta bebida que es el llamado ayran, que es una especie de yogur con agua. Es un mix de yogur con agua. Así que vamos a darle vuelta a este doner kebab. Está muy bueno. Este en particular cuenta con carne, pollo, papitas fritas y un poquito de verduras por ahí adentro. Y el ayran, que es muy refrescante, mucha gente lo consume porque es bastante refrescante. Es una mezcla de yogur con agua y está muy bueno para poder refrescarte mientras que comes tu doner kebab. Ese es el doner kebab y el ayran. Sigamos con más comida callejera. Ahora vamos a probar algo contundente, algo gigante, algo apetecible. ¿De qué se trata? De nada más y de nada menos que del kumpir. ¿Y qué es el kumpir? El kumpir es una papa gigante que se abre por el medio y se rellena de distintas cosas. Puedes rellenarlo de queso, de carne, de aceitunas, de ensaladas, de lo que quieras en realidad. Es tan gigante que este kumpir cuesta más o menos 270 liras turcas, que la verdad con ese platillo te vas a quedar totalmente satisfecho. Así que acompáñenme a probar este delicioso platillo turco. Ok, primero empiezan abriendo la papita, le van a colocar algo de sal y me dicen que puedo colocarle cualquiera de estas salsas que existen aquí en este lugar. Así que vamos a probar un poquito de todo para poder ver qué cosa podríamos agregarle. Ah, mira, lo revuelven el queso con la papita, se ve bastante interesante. ¿This one too? Yes. The green one? Yes. And mushroom too. That's yogurt. Yogurt. This is cheese, right? Okay. And Different sauce. I prefer this one. That's it. It's here, please. Sosis. What? Biraz sos. ببین اون چیز نیست، اون همون سس Right. تنده و ترشه نیست، اون عقبی Oh yeah. That's No, that's not. Thank you.
¡Wow! Miren lo inmenso que es este platillo. Este es el kumpir, señores y señoras. Le hemos agregado un poquito de salchicha, otro poquito de ensalada, un poco de choclito o corn. Y lo bueno es que la papa está revuelta con queso. Así que vamos a darle el primer bocado para ver qué tal es este platillo tan gigante. Aquí es la primera vez que veo un platillo así de este tipo y vamos a darle vuelta a este platillo. A ver, vamos a ver. La verdad está muy bueno. El relleno, la salchicha, la ensalada, la aceituna que le hemos puesto le dan un sabor pero totalmente único. Eso sí, es tan grande que yo solo no lo voy a poder acabar. Así que si es que vienes a comer kumpir, te recomiendo que lo compartas entre 2 o 3 personas. Sin embargo, vamos a intentar, si es que puedo o no, acabármelo. Wow, ese kumpir la verdad me dejó bastante satisfecho, totalmente lleno, es inmenso. Muy rico la verdad, bastante contundente. Yo creo que tranquilamente puede servir para un almuerzo o una cena. Ya si es que no quieres cenar algo, te comes ese kumpir y ya, suficiente. Estaba bueno, le pongo definitivamente un 9 de 10, muy rico. Si eres amante de los mariscos, tienes que probar definitivamente los midye dolma. Los midye dolma son una especie de mejillones que cuentan con arroz adentro. Se preparan muy básicamente abriéndolos y con un poquito de limón lo escrujes para poder deleitarte de ese pequeño elixir. Así que vamos a probar aquí este vendedor ambulante qué tan bueno es el midye dolma. Tenemos de 3 precios, de 10 liras turcas, 20 liras turcas y 30 liras turcas. Va a depender mucho del tamaño, así que yo voy a elegir una de 20 para ver qué tal es. Mira, lo que hace el señor es simplemente abrirlo, prepararlo con un poco de... La verdad no me esperaba esto. No me esperaba que iba a ser tan rápido. Pero se siente rico, se siente bastante rico. Vamos a hacerlo de nuevo porque... One of the 10. Miren, aquí lo que hace es abrirlo, poner un poquito de limón y directo a la boca. Está muy bueno, está muy cítrico, está rico. Aprobado. Ahora sí, señoras y señores, llegamos al momento especial. Se trata de algo que muchos de ustedes conocen. Se trata del helado turco. Este helado turco está hecho de salep y aquí tenemos a un showman que nos va a demostrar las habilidades de todo eso. Así que vamos a tratar de capturar las mejores imágenes para poder deleitarnos de este precioso helado. Yo voy a pedir uno mediano, así que vamos a empezar con el show. Vamos a ver qué tal está. Okay, my friend. Wow. Turkish ice cream, very good, very nice. Ahí está, ya me sirvió. Pocus pocus. Hey. Pocus pocus, Sajim. Vamos a ver si es que me llega a dar. Mix. Mix. ¡Hayda! ¡Amana! ¡Hayda! Tiene toda una habilidad ese señor. Me está sirviendo pero de todo. ¡Hayda, bro! Opa, where are you from? Perú. Peru! Peru, very good, very nice Peru, my friend. Come in. Okay, Thank you, thank you. Bro. Ese es el helado turco, señoras y señores, aquí en Turquía, Estambul. El helado súper rico está hecho de otro ingrediente que es el salep. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado con los precios porque ellos tienen un cartelito de precios que te dice el helado más simple está a 150 liras turcas y luego va subiendo el precio mientras que vas pidiendo distintos sabores. El precio más alto es el mix, que te da los distintos sabores. Entonces, cuando tú estás con todo el tema del show, ahí estás entretenido y te dice mix, 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 significa el precio más caro. Y tú le dices yes o sí y ya te enganchan con el precio más caro. Sin embargo, vale la pena por una vez tener ese tipo de show y tener esta experiencia, ya que quién sabe, de repente para que vuelvas aquí a Turquía va a pasar mucho tiempo. Así que ese es el pequeño consejo. Si quieres el más económico, quédate en el small, y si quieres la experiencia completa con todos los sabores, pues utiliza el mix.
Otra de las deliciosas comidas turcas que puedes probar, especialmente en los lugares donde venden postre, es el llamado baklava. El baklava es un postre tradicional turco hecho con capas de masa, filo, rellenas de nueces trituradas, generalmente pistachos o nueces, y endulzado con jarabe de miel o almíbar. Se hornea hasta dorar y se corta en pequeñas porciones. Es famoso por su textura crujiente y sabor dulce. Y para terminar nuestro recorrido, no hay mejor manera de deleitarnos de este delicioso té turco, además acompañado del famoso baklava, que es un postre turco muy famoso, hecho de rellenos de pistacho, algunos que otros rellenos. Es bastante dulce, pero acompaña perfecto con el té turco. Aquí en Turquía el té es muy famoso, mucha gente lo toma de manera diaria, en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo particular de los turcos, en la manera como lo toman, es muy lento, acompañado de algún postrecito o simplemente solo, nada más. Eso sí, hay que tomarlo bastante lento porque es bastante caliente y se sirve así, en estas particulares tacitas de vidrio transparente. Este es el famoso té turco y este es el postre baklava. Y ese ha sido todo el recorrido de las comidas callejeras. Espero que te haya gustado este video. Mi nombre es Jenner Silva. Si es que te ha encantado el video, por favor dale un me gusta, coméntalo y compártelo. No te olvides de suscribirte, por favor. Estaré colgando videos de este tipo y muchos más en distintos países. Así que yo me voy a deleitar con este delicioso té turco y con este postrecito. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. De ensaladas, de aceitunas, de lo que sea. Es una papa realmente gigante y...